Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, un saludo para ti, para todos, y qué raro verte de saco. De saco y aquí muy arregladito, pues es que ya hay que ponerse listo para las fiestas navideñas y todo, Jorge. Bueno, ¿Cómo has está muy estado bien. tú? Yo muy bien. Nos vimos Muchas allá a la gracias. distancia en la entrega de estos premios del Club de Periodistas, donde Pues también sí, fuiste homenajeado. ¿Cómo te fue? Pronunciaste unas palabras, Jorge, ahí. pues yo creo que a mí me fue bien porque yo quería decir que ya están grabadas. Todo el mundo critica al gobierno, correcto, y yo también lo hice, porque no nos dio mayor lana a Radio Educación y la gasta en otras cosas que tú señalaste, pero pocos critican a los dueños de los medios, que a veces ni pagan el salario mínimo, mandan a sus reporteros con poco dinero, ellos tienen que comprar sus gels, sus cubrebocas, sus mascarillas y todo lo demás. Entonces, pues ya basta que también los dueños de los medios anden de arriba abajo en jets privados y en mansiones y festejando, y los empleados de ellos, pues en la miseria, y los corran porque a veces no tienen contrato de trabajo. Eso es lo que yo dije, entre otras muchas cosas, y ahí está el discurso para quien quiera verlo. Sí, Coincidí contigo, empecé diciendo eso, que coincidía contigo, pero abordé otros asuntos que obviamente tú no tuviste tiempo de hacer, pero a mí me parecían importantes en una ceremonia en donde algunos se dedicaban únicamente a decir que el gobierno era malo, pero no decían que las empresas a veces resultan nefastas para los periodistas. así es, Jorge. Efectivamente, coincidimos en eso. Yo también en esa entrega del premio, el del certamen del Club de Periodistas, señalé y reivindiqué la importancia del trabajo de los periodistas, los reporteros, fotógrafos, editores, todo el personal periodístico, que con mucha frecuencia es injustamente atacado, estigmatizado, señalado como parte del cumplimiento de las órdenes de trabajo que les dan directivos y dueños de empresas que mientras tanto pueden entrar por puertas privilegiadas a tratos y a un estatus también de privilegio con el propio gobierno federal. Y ahí no hay críticas. Claro. Y bueno, pues no podemos dejar de pensar en Emilio Azcárraga, en Ricardo Salinas Pliego, en tantos directivos de medios de comunicación que reciben trato de privilegio, que tienen negocios, que tienen muchas cosas, y mientras tanto la bronca es con el periodista, con el reportero, con el trabajador de a pie. Entonces, pues bueno, coincido totalmente. Hay medios que tienen hoteles, que tienen hospitales, que tienen negocios mil, y a ellos pues no se les dice nada, ¿no? Y entonces llegas tú a veces con tu nota, tú eres privilegiado por estar en una jornada, pero llegas con tu nota y te dicen, oiga, no puede usted atacar a eso. Renato Leduga, al que yo conocí, decía, usted nunca ataque al presidente, a la Virgen de Guadalupe, al ejército. Ahora ya los puedes atacar a los tres, pero lo que no puedes atacar son a los negocios que tienen estos señores, ¿no? Hay unos que hasta las hijas estuvieron metidos en una serie de asuntos de trata de personas en Estados Unidos que Dios guarde la hora, y que construyeron sus instalaciones en una serie de lugares que eran públicos, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué óvole? ¿Qué pasó? Sí. Aquí. Así es. Jorge, pues bueno, saludamos al maestro Salvador Frausto, que ya está por aquí. Salvador, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a los dos, Julio. Jorge, qué gusto estar aquí llegando, corriendo. Pues sí, andamos siempre corriendo, no te preocupes, Salvador. Pues vamos a empezar con los temas que creo que son los más actuales en este momento. Salvador Frausto, bueno, en particular en Milenio le dieron una cobertura enorme a todo lo relacionado con el fallecimiento de Vicente Fernández, su historia,
toda una cobertura amplia a este tema. Salvador, ¿qué opinas sobre el personaje? Es decir, sobre el ser humano con sus claroscuros y altibajos, el artista, la devoción popular que genera, el prototipo de personaje que implantó en la conciencia nacional. ¿Qué opinas, Salvador Frausto? Claro, siempre me ha llamado la atención estos personajes tan queridos por la gente, es decir, representan pues un montón de cosas en la vida de los mexicanos, de los latinoamericanos, de mucha gente en el mundo. A mí me tocó hacer viajes, sobre todo en Latinoamérica, Colombia o otro tipo de países, donde Vicente Fernández era muy reconocido, muy querido, donde su música se escuchaba y se cantaba y acompañó a la gente, a muchísima gente, a muchos millones de personas, en la parranda, en el dolor, en la reunión con los amigos, en el coche, ¿no? Es decir, estos personajes tan queridos siempre me han hecho recordar como esta idea de la inmortalidad, de la búsqueda de la inmortalidad que alcanzan figurones de la música o escritores muy poderosos que llegan a ser recordados después de la muerte. Y en este caso, pues Vicente Fernández es eso, ¿no? Es un personaje que fue muy querido por el pueblo, por los mexicanos y por muchísimos otros ciudadanos del mundo. Y bueno, pues merecen estos personajes ser analizados y ser vistos en todas sus dimensiones. La dimensión de acompañamiento de nuestra cultura popular, pues le da un lugar sin duda muy grande, del tamaño de Juan Gabriel o del tamaño de otros personajes. Hay debates, he escuchado debates si es un personaje del tamaño de Pedro Infante o de Jorge Negrete, algunos otros, de José José, sin duda. Es decir, son personajes que han acompañado la vida pública mexicana y los espacios íntimos. Ahora bien, el personaje, bueno, pues también es el personaje, fallece un personaje que también representa algo que está siendo pues muy criticado en nuestro tiempo, que es el tema del macho mexicano, la imagen del macho mexicano, todos los relatos sobre su vida personal, sus amantes, su vida en este sentido. Fue polémico hacia el final de su vida, un tocamiento a una chica, ¿no? En una fotografía. Estos personajes pues tienen estos claroscuros que deben ser pues siempre observados y criticados en toda su dimensión, de personajes que representaron también una expresión del machismo mexicano y que pues tiene que ser algo observado y criticado por la sociedad mexicana de la misma manera en que observamos otras facetas de la vida de un personaje así, Julio. Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, sobre este mismo tema de Vicente Fernández, y aprovecho para decirte que no nos informas adecuadamente del programa que tienes, que es La Hora del Amigo. No nos dices la hora, ni con quién, ni cómo, y ahí tenemos que andarlo buscando para encontrarte. Entonces, no, aprovecho. Pues te lo digo, es lunes, miércoles y viernes a las 12:30 por la plataforma de Periodistas Unidos. Estoy con José Ángel Domínguez, mi hijo Alejandro, como productor. Ya estamos en La Hora del Amigo. Si se quieren sumar, nos tomamos una cerveza a esa hora, brindamos y hablamos de diferentes asuntos. No lo había hecho porque, pues estamos tratando algunos asuntos y me parece que es una propaganda de la cual te agradezco que se la pueda hacer aquí. No, hombre, claro. Ya la hice. Claro, para todos hay público y los esfuerzos que hacemos son esfuerzos que están en una franja en la cual no puede haber ni pichicatería, ni envidia, ni nada por el estilo. Qué bueno que están haciendo ese programa para complementar las visiones que estamos poniendo sobre la mesa de discusión y el análisis de los asuntos públicos. Entonces, Jorge Meléndez, Hora del Amigo o no Hora del Amigo, ¿qué opinas de Vicente Fernández como
cantor popular, como cantor de música ranchera y también como personaje prototípico. Bueno, ya ha dicho Salvador algunas cuestiones, no voy a reiterarlas. Quiero decir que como actor fue malísimo, sí, pésimo, sí. Qué barbaridad, ¿para qué se metió a eso si no sabe hacer? Cuando hablabas con él decías, este cuate, ¿cómo puede cantar cuando canta? De manera diferente, tenía una voz llorona al hablar, pero ya se subía, se ponía el micrófono y era otra voz. Obviamente tiene una serie de cuestiones ahí, buenas y malas. Yo quiero decir 2 o 3 cuestiones más. Yo en alguna ocasión, en alguna comida, conocí muy levemente al señor Raúl Velasco. Y le decía, oiga, pues usted debe de gastar mucho dinero en hacer su programa de variedades que hacía. Y dice, no, realmente casi no les pago a los que llevo. Es más, les pago poquísimo a los que llevo y al único que le pago una cantidad mínima es a Vicente Fernández, porque ese me atrae un público tremendo. Bueno, pero ¿cómo si él tiene un público tremendo, usted lo invita? Dice, porque él llega a muchos lugares donde le pagan una cantidad inmensa de dinero. ¿En dónde? En los palenques. En aquella época y después creo que igual era el que cobraba más dinero, quizás después Juan Gabriel, en los palenques. Dice, yo le pago muy poco porque mi programa llega a millones de personas. Entonces yo no tengo que pagarle a la gente que los ve porque le estoy haciendo una publicidad tremenda. Eso nos da idea que es la televisión, sus miserias también de la televisión. Ya Salvador ha dicho, creo que su mujer se llamaba Sarita. Cuquita. Cuquita. Todavía vive, sí. Ya ves, mis respetos para ella, porque debe ser muy difícil estar casada con un personaje de ese estilo. Y tercer lugar, bueno, ya lo dijo Julio César Chávez, mi gran cuate Vicente Fernández, que hemos ido a muchos lugares juntos. ¿Cuáles eran esos lugares? Pues yo no sé si salga en el libro de Anabel Hernández, pero quienes les cantaban a los narcos eran este tipo de personajes. Ya lo dijo otra persona que decía, pues tuvimos que ir a cantar a fuerzas con los narcos, porque le decíamos, ya teníamos ocupada esta fecha, a ver, ¿qué día tienes desocupado? Tal día, pues ese día te vienes o vamos por ti o cantas, o te vamos a cantar a la fuerza. Bueno, va a ser muy difícil ser una gente muy popular y a veces estar obligado por el sistema narco que vivimos de ir a cantarles a unos sujetos que pues a veces ni lo escuchan a uno, sino lo llevan a uno para que las otras personas, mujeres sobre todo que están ahí, queden muy apantalladas. Yo traje por la fuerza a este cuate muy famoso, pero no se me iba a pelar, para que tú estés muy feliz, mi reina. Creo que es una profesión muy difícil y muy complicada llegar a tener esa popularidad y tener que aceptar pues lo que le dicen en otro lado. Claro. Jorge, gracias. Salvador Frausto, aunque pareciera que tiene poca viabilidad electoral en lo inmediato el Partido Revolucionario Institucional, sigue dando nota, y nota chiquita, pero este sábado hubo la Asamblea Nacional del PRI, la número 23, y ahí, pues entre otras cosas, el PRI reiteró su postura de que son socialdemocracia, que son de centro izquierda, pero además se pusieron abiertamente en contra del neoliberalismo, y Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila y ahora coordinador de los diputados del PRI, dijo que le habían dado una patada al neoliberalismo que le habían impuesto al PRI desde el poder. ¿Qué opinas de todo esto, Salvador?
Sí, también me llamó poderosamente la atención el PRI tratando de posicionarse en el espectro público. Acá en Milenio, Alito Moreno nos dio una entrevista, creo que la publicamos el viernes, sí, el viernes, en la noche en televisión y después en el periódico en la mañana del sábado, en la cual nos dibujaba esa idea que iban hacia la centroizquierda, que iban a oponerse al neoliberalismo, y decía y que él no ve con malos ojos, que ve con buenos ojos ser candidato presidencial. También supimos que Enrique de la Madrid se apunta, tiene ganas de ser candidato presidencial, y entonces en este espectro en el que va al parecer a inscribirse el PRI, llama la atención y que renieguen del neoliberalismo, que pues en esa escuela podríamos inscribir al último presidente del PRI, a Enrique Peña Nieto. Entonces, vamos a ver hacia dónde se mueve este PRI. No veo a un PRI compitiendo solo en las elecciones del 24 y no va a competir solo en las elecciones del 22. Como todos sabemos, va con el PAN y con el PRD, y que tienen pocas posibilidades de ganar alguna de las 6 elecciones, de las 6 gubernaturas en juego. Según la mayoría de las encuestas, ganaría Morena y sus aliados 5, y podrían el PAN, el PRI y el PRD ganar Aguascalientes, aunque bueno, pues falta la campaña, ¿no? Entonces sí, el PRI es interesante, podría ir jugando en ese sentido, pero no veo que haya público, que haya votantes interesados en que estos personajes que no parecen representar a la centroizquierda, ni a Alito Moreno, ni Enrique de la Madrid, los veo cercanos al discurso que dicen que van a jugar, tampoco a Moreira. Tendría que surgir otro tipo de liderazgos, ¿no? Para que les creamos que van a jugar en la centroizquierda. No me suena lógico que estos personajes sean ejemplo de centroizquierda o de progresismo, pero bueno, pues tienen que posicionarse en algún lugar en el espectro político, pienso, Julio. Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, pues, ¿qué sucede ahora ya de centroizquierda y contrarios al neoliberalismo, los priistas? ¿Cómo ves? Ya veo tu sonrisa, dinos tu opinión. Sí, es que ya lo había dicho a la ocasión anterior, todo el mundo ahora es de centroizquierda. Digo, entonces, ya a lo mejor hasta el PAN al rato dice, yo también soy de centroizquierda, y fuera Vox, no Vox el combate de las peleas, sino Vox el amasijo que hay allá en España. Bueno, Enrique de la Madrid es realmente de un cinismo incalculable decir que él está en contra del neoliberalismo, si su padre fue uno de los artífices de eso, junto con Carlos Salinas de Gortari, que era su secretario de Programación y Presupuesto. Y yo preguntándole a un presidente del PRI, oye, ¿por qué en realidad el señor de la Madrid escogió a Carlos Salinas y no a Manuel Bartlett, que era el secretario de Gobernación y que había hecho pues todo lo que le había dicho Miguel de la Madrid? Dice, porque el señor Carlos Salinas de Gortari fue muy hábil para enseñarle toda una serie de gráficas y juegos y matemáticas ficticias y decirle que el país iba muy bien, íbamos avanzando, habíamos salido de la crisis en la que estuvo metido Miguel de la Madrid, habíamos hecho los pactos, la empresa privada estaba dispuesta a apoyar, los trabajadores obviamente querían seguir por ese camino, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso llegó el señor Salinas de Gortari. Ah, bueno, puede ser así porque pues tú que estuviste adentro me lo dices. Ahora, el señor Alejandro Moreno, Alito, pierde en su natal Campeche. Sí. Con Laida Sansores. Bueno, pues ya es
absurdo es como el señor Roberto Madrazo en Tabasco, que hacía y deshacía ahí muchas cosas, pero a veces perdía elecciones que después las tenían que rehacer para hacer el fraude, etcétera, etcétera. Pues está en las mismas que Roberto Madrazo, aferrándose que como tiene el poder, quiere ser el candidato a la presidencia. ¿Qué estarán tratando de negociar, sobre todo Alito con López Obrador? No lo sé, pero yo creo que ese es, a fin de cuentas, el asunto, que alguno de los dos, o Enrique de la Madrid o Alito, tengan alguna posibilidad, la mínima, de llegar a ser unos candidatos de importancia, pues yo lo dudo. Estoy de acuerdo con lo que dice Salvador respecto a la situación del PRI, y vamos a ver que el PRD también es de centro izquierda y que ellos son de centro izquierda, y entonces, ¿qué va a hacer el pobre de Marco Cortés para decirle al PAN: nos vamos a aliar con estos centroizquierdosos que antes odiábamos? Fuchi, adiós. Sí, así es, Jorge, gracias. Salvador Frausto, pues caminando desde el sur, han llegado a la Ciudad de México la caravana de migrantes. Ha tenido una serie de incidentes que me parece a mí que son menos rudos que los que vivieron en la mera frontera sur y en la primera parte de su trayecto, porque ya están entrando a los reflectores y a la lupa de la Ciudad de México, donde los excesos de las fuerzas policíacas o militares no pasan tan desapercibidos, que no lo pasan tampoco allá, pero aquí sería, creo que, más ruidoso y escandaloso. En fin, ya están aquí, no sabemos qué es lo que va a seguir exactamente en el tratamiento de estos temas, pero ¿qué opinas, pues, de esta llegada de la caravana migrante a la Ciudad de México, Salvador? Sí, efectivamente no hemos visto, como en otras caravanas, eventos grandes, digamos. Por supuesto ha habido incidentes lamentables, pero no hemos visto estos grandes eventos de enfrentamiento entre la Guardia Nacional y los migrantes. Sí vimos, bueno, pues este accidente tremendo en el que perdieron la vida más de 50 personas en un accidente por ir a alta velocidad, pero es como otra caravana, ¿no? Es decir, venían, ese accidente de las 50 personas mostró el gran negocio de los polleros que están haciendo transitar por territorio nacional en grandes camiones a migrantes que no van precisamente en la caminata que retratamos con mayor vehemencia los medios de comunicación, pero este accidente vino a demostrar que es bien activo y bien fuerte la cantidad del negocio que están haciendo una serie de personas con los migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos. Y pues es muy lamentable. Hoy hay reportes de muchos cadáveres sin identificar de los familiares en Guatemala y en otros países que no saben si sus familiares perdieron la vida en ese accidente, porque muchos no traían identificaciones. Y está esta otra caravana que va caminando, que ha venido avanzando, que llegó a la Ciudad de México, y en la cual de esta sí, a mí lo que me llama la atención es la cantidad de niños no acompañados. El crecimiento de niños no acompañados de esta caravana es grandísimo. Tanto que más o menos hay 65% más de niños que son captados y regresados a sus países, pero que vienen solos, que vienen sin un adulto que el responsable que los acompañe, sino se suman con la idea de llegar a los Estados Unidos a reunirse con sus padres, con sus hermanos, y pues van ahí en la bola. Este fenómeno me parece a mí que retrata una de las características de esta caravana migrante y que es una singularidad que no habíamos visto en las otras caravanas. Es más, los niños acompañados que han sido retornados desde México a sus países no son tan grandes, incluso ha decrecido esa cifra, pero los niños que viajan solos
es tremendo, ¿eh? Tuvimos algunos testimonios que recabamos acá en Milenio y me llama muchísimo, muchísimo la atención que van en busca de sus hermanos y de sus papás solitos, ¿no? Gracias, Salvador. Invito a quienes nos están acompañando en esta transmisión para que terminando esta mesa de dos de periodismo, nos acompañe para platicar con Carlos Covarrubias. Él es integrante de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito y hoy en el Diario Oficial de la Federación se ha publicado el decreto que establece la declaratoria de área natural protegida a toda la Sierra de San Miguelito, 111,000 hectáreas, incluyendo las 1,805 hectáreas codiciadas por grupos empresariales que pretendían establecer ahí un desarrollo inmobiliario llamado Las Cañadas. Es decir, es un cumplimiento de la palabra del presidente López Obrador, quien en julio, a finales de julio de este año, aseguró que no habría ningún espacio en la tierra, en la Sierra de San Miguelito, para construcciones inmobiliarias, cosa que hoy se está publicando ya en el Diario Oficial de la Federación. Carlos Covarrubias nos va a explicar todo el contexto, el significado y también si es que hay algún punto ahí polémico o complicado que pudiera impugnarse, que hasta lo que sé no hay nada, todo está bastante definido y puntualizado, pero platicaremos con Carlos Covarrubias. Jorge Meléndez, sobre este mismo tema de lo que estamos hablando relacionado con los migrantes en la Ciudad de México, ¿cómo ves la llegada de ellos? ¿Y crees que haya algún cambio en la postura del gobierno mexicano o tendremos que seguir con las líneas que nos impone el gobierno de Estados Unidos? Primero, bien por el gobierno de López Obrador por esto y una felicitación a ti que lo planteaste en una mañanera y que luego se te fueron encima muchos porque plantear cosas también afectan a cierto tipo de empresas muy ruinosas para el país. Pero una felicitación para los dos. En segundo, esto va a seguir. Ya lo digo. Hay 3 problemas en el mundo a resolver. Aparte del capitalismo, obviamente, migración, cambio climático y el asunto del feminismo. Esto va a seguir y va a seguir. Yo tengo una relación con Puebla muy estrecha de hace muchos años por diversas razones y hace poco una persona que ayudaba a mi mujer se fue a Chicago junto con su esposo. A cada uno de ellos les cobraron $8,000 por pasarlos, no solamente todo México, sino llegar hasta Chicago. Llegaron afortunadamente, están bien, han conseguido trabajo, qué bueno, pero esta es una injusticia tremenda, aparte de todos los errores que ha cometido México, de los Estados Unidos. No es posible que en Canadá haya un programa para gente que va a trabajar al campo y que les dan no solamente comida, sino les dan derechos, les dan hasta una jubilación después de algunos años, les hacen actividades deportivas, culturales, religiosas, etcétera. Todo eso en Canadá, a donde tú vas si pides una serie de posibilidades para trabajar en determinadas zonas. Incluso adjuntos míos han ido a la siembra de cereza y han regresado y dicen, esto ya que ganamos en 2 meses allá, maestro, me posibilita seguir aquí todo el año mis estudios. Uno de ellos, brillantísimo, Carlos Mendoza, el Chucu, vive ya hasta en Argentina con una argentina con la que se casó aquí en México, etc. Es inenarrable que la señora Kamala Harris diga, pues ahí les van $1,200 millones para resolver el problema. Eso no resuelve el problema. Mientras en Estados Unidos hay subsidios para todos, para esto
hay limitaciones. Y ya sabemos que la Organización Nacional del Rifle, 5 millones de personas, el Partido Republicano y muchos del Partido Demócrata ven esto con desdén. Mientras no se resuelva en Estados Unidos este asunto, México seguirá preso en estas cuestiones. Desde luego, no estoy disculpando a quienes hacen una serie de cuestiones, pero este es un negocio ultramillonario en donde están metidos muchos polleros ligados a diferentes fuerzas que manejan tanto las armas como que manejan la justicia, tanto en Estados Unidos como en México, y entonces hay que romper eso. ¿Cómo? Invirtiendo de verdad una cantidad grandísima de dinero para que se pudieran quedar allá y saneando esos países en donde hay dictadores y hay una criminalidad desbordada, no solamente ahí, sino en muchos otros lados que llegan a México, bueno, desde África o desde los países árabes llegan migrantes a México. Ese es el gran problema del siglo XXI. Bien, Jorge, pues son las 3 de la tarde en punto. Salvador Frausto, gracias, y todavía nos queda espacio, un par de minutos, si hay algo especial que quieras agregar como postrecito de esta mesa de dos, Salvador. Chun, chun, chun. Gracias, Julio y Jorge, por invitarme a compartir esta mesa con ustedes. Pues solo el triunfo del Atlas está bien, no le voy al Atlas, pero está bien que gane uno diferente. Tenía 70 años, me da gusto por los compañeros de Jalisco. Entonces les mando un abrazo a los pocos que le van al Atlas, que a lo mejor ya no son tan pocos, ¿no? Pues sí, fíjate que en Guadalajara la verdad es que la afición por el Atlas es absoluta, fuerte, y mucha gente asegura que es mayor que la del propio Chivas, que en Guadalajara sí, y aquí hay mucha gente que siempre tiene sus banderas del Atlas y que le van al Atlas, ya sabes, con esa frase que dicen, le voy al Atlas aunque gane. Aunque gane, así es. Entonces, Vicente, bueno, a lo mejor Vicente les ayudó a ganar, ¿no? Pues cuando menos el ánimo estaba inflamado también por esa circunstancia. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, postrecito, aunque lo que tú desees agregar. Aunque Chete dicen que le iba a las Chivas, pero bueno, no me voy a meter a eso. Yo también, como Salvador, un gran abrazo para los atlistas. Ojalá esto traiga también una renovación, no solamente en los campeonatos, sino en el fútbol mexicano, que no la veo. Siguen los mismos mangoneando una selección que da también de dulce de chile y de manteca y unas decepciones horrorosas. Por lo tanto, ojalá este triunfo del Atlas traiga un cambio en el fútbol mexicano, que lo merece. Yo ya no lo veo desde hace mucho tiempo, aunque le voy a los Pumas, veo que los Pumas, bueno, quién sabe cómo les dio para ganarle a la América, pero le ganaron. Pero yo creo que debe renovarse el fútbol mexicano en serio, como muchas de las cosas en México. Pero un saludo para ti, otro para Salvador, a la audiencia, y que viva el Atlas. Eso, muy bien. Bueno, pues Salvador Frausto, muchas gracias y buenas tardes, Salvador. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes. Hasta luego.